e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de BT, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a don Juan Rosell, presidente de Fomento del Trabajo Nacional y además candidato a presidir la COE. Es una especial satisfacción que haya elegido esta tribuna para hablarles a todos ustedes sobre sus objetivos, estrategias y puntos de vista. Y es también una satisfacción que don Manuel Pizarro haya aceptado presentarle. La tribuna es suya. Querido alcalde, querido Juan, queridos amigos, agradezco muchísimo la invitación que se me hace para estar esta mañana aquí, presentando, y empezaré por decirlo para que no haya dudas, a un gran amigo y por tanto, pues la amistad tiene estas satisfacciones de vez en cuando y es poder dar testimonio de lo que es mucho tramo de vida en común, mucha experiencia vivida y muchas cosas juntas, y por eso estoy aquí. Cuando venía para aquí recordaba mi intervención en el Parlamento catalán, cuando tuvimos el apagón. Digo tuvimos porque Juan estaba también en el Consejo de Endesa, y comencé la intervención allí diciendo que para un aragonés que tenía pues los reyes de Aragón en Poblet y en Santes Creus, y eran los mismos reyes, la misma historia y mucho tramo de vida en común, el comparecer en aquel Parlamento era pues un honor y se sentía uno en casa. Hoy yo, presentando a un amigo especial y a un amigo catalán, pues como aragonés, o como ya digo muchas veces, para un madrileño que ha nacido en Teruel, pues presentar a un catalán que vive en Cataluña, pero que es posible que se vaya afincando cada vez más en Madrid y que un día pueda decir como yo, decir que un señor que tiene mucho que ver con Madrid, pero que nació en Barcelona, pues tiene un privilegio especial. Y al hablar de esto también pensaba en esa clase de catalanes con las que me he cruzado muchas veces en la vida, muchos desde lejos, como es lógico, a los que he tenido como referencia en muchas circunstancias. El primero, cuando yo estuve de jefe de la asesoría jurídica en el Gobierno de Aragón, nunca olvidaré la forma especial de recibirnos por el ente preautonómico catalán, Josep Tarradellas. El presidente Tarradellas era un catalán especial, un catalán, quizá le pasó, venía de Esquerra Republicana y de asaltar como Esquerra las cajas de seguridad de los bancos de Barcelona. El paso por Sant Martí Lebó lo devolvió como un liberal, como un español cabal, como una persona que paseaba por Teruel y se le aplaudía en las calles de Teruel, y como un hombre querido en Zaragoza. Algo le pasó también al tortosino Cabrera, que lo dice precisamente lo que se escribe de él, que cuando pasa a exiliarse, a vivir fuera de Cataluña, en este caso fuera de España, a Inglaterra, pues vuelve también como liberal y contribuye bastante a la consolidación, nada menos que del reinado de Alfonso XII. He conocido en la política a personas como Miguel Roca y como Durán, amigos personales, o como Sánchez Libre, que, como diría Carrasco y Formiguera, no necesitan dejar de ser catalanes para sentirse españoles. En el mundo de la economía, desde luego, pues todos reconocemos, hoy está aquí su hijo, a Claudio Boada. Fue una persona que, sin dejar de ser nunca catalán, desde luego hizo país en España, saneó y contribuyó a que la banca española fuera mejor, a que el INI fuera mejor, a que el INH se constituyera, y es de esas personas que han marcado referencia. Lo mismo puedo decir, desde luego, de Pepe Vilarrasau. Pepe es una persona que formó parte de un equipo formidable en España, el equipo de Antón Barrera, del que formaba parte Mariano Rubio. Allí estaba él, allí estaba Paco Ordóñez, y yo le debo a él pues nada menos que ser presidente de la CECA y luego presidente de Endesa, o sea que junto con Miguel Blesa fueron los dos que me llevaron a la presidencia de la CECA. Los dos, tanto Claudio Boada como Pepe Vilarrasau, supieron ser catalanes, ser españoles y desde luego contribuir a proyectos importantes de España sin dejar de serlo. Pues bien, yo quiero decir que Juan Rosell pertenece a esa raza de catalanes viajaos, ilustrados,
leídos, que sin dejar de ser catalanes, porque no pueden dejar de serlo, como los aragoneses no podemos dejar de serlo y los madrileños tampoco, pues saben que hay un proyecto sugestivo de vida en común, como diría Ortega, que nos une a todos, y saben tejer las complicidades necesarias para establecer bases de confianza, que es palanca de futuro. Pues yo aquí en fin, me precio de ser amigo suyo, decir que hemos hecho mucho camino juntos. Juan es una persona joven, es una persona que nace en el año 57, es decir, que tiene 50 y pocos años, y a pesar de su juventud, como dije también, cuando tuve la ocasión de presentarle allá, yo creo que 15 años, Juan, en el Club Siglo XXI, dije entonces que era una persona de futuro. Hoy sigo diciendo, a pesar del camino realizado y del que le queda por delante, como es lógico, de que es una persona de futuro, que es una persona que ha trabajado de verdad, que es ingeniero industrial, que se ha formado, que ha escrito libros, que se ha comprometido con su país, que ha hecho país, que en la parte que me toca, por supuesto, pues de todos es conocido que es presidente de Fomento de Trabajo en Cataluña, pero que en la parte mía, aparte del aspecto personal, pues ha estado en Endesa, ha sido presidente de ENER, ha sido presidente de FECSA y de ENER, ha sido consejero de Endesa, y quiero decir algo que a mí me satisface especialmente. Durante toda la OPA de Endesa, en fin, de la que no quiero hablar, no es que no quiera acordarme, sino de la que no quiero hablar, supo hacer compatible el que era presidente de Fomento de Trabajo, que se había incorporado al Consejo de Endesa por el 5% que tenía la Caixa en el capital de Endesa, y supo hacer compatible durante toda la OPA la defensa de los intereses de los accionistas de Endesa. Estuvo siempre con el Consejo, junto a todo el Consejo, haciendo pues, que se percibiera lo que se percibió para los accionistas de Endesa, sin dejar de estar como presidente de Fomento de Trabajo y de estar pues, defendiendo los intereses que le tocaba defender por los cargos que tenía. Quiero decir con esto que es una persona que sabe hacer compatible lo que muchas veces parece incompatible, que sabe mirar hacia adelante en vez de mirar hacia atrás, que sabe, como digo, pues, tejer esas complicidades que permiten saltar por encima de los problemas, resolverlos, digerirlos y lanzarlos como proyecto de futuro. Hoy Juan nos va a hablar de economía. Juan podría hablar de muchas cosas, podría hablar de economía, podría hablar también pues, del mundo sindical, que conoce muy bien, del mundo económico y de las patronales, que conoce muy bien, del mundo de la empresa, que conoce muy bien. Él es empresario también y sabe lo que es pagar nóminas, no solamente cobrarlas, y por tanto pues, nos podría hablar de todas esas cosas. Nos va a hablar de economía y te esperamos todos, Juan, porque nos va a ser de mucha utilidad lo que nos digas. Muchas gracias. Buenos días a todos, alcalde, presidenta, querido don Manuel, Manolo Pizarro, muchísimas gracias a todos y especialmente al Foro de Nueva Economía por invitarme y dirigirles unas palabras para hablar de la economía en general, de la economía española y de la economía mundial, que yo creo que en este momento pues, es importante hacerlo por la situación en la que estamos y realmente por lo que nos viene en los próximos años. Yo creo que venimos de unos años muy buenos, casi ya no nos acordamos, pero hasta el año 2007 la economía mundial iba realmente muy bien, y exactamente igual la española, y casi de sopetón, imprevistamente, tuvimos que la economía mundial en el año 2009 cayó el 0,6% y en España pues el 3,6%. Pero hoy, afortunadamente, la economía mundial está volviendo a crecer al 4%, pero con diferentes intensidades. En Europa, con diferencias, está empezando a crecer, especialmente en Alemania. Los Estados Unidos también parece, a pesar de que tengan gravísimos problemas, como son su déficit comercial y su déficit presupuestario, empieza a enderezarse, aunque siguen teniendo graves problemas. Y hay unos países emergentes que son básicamente los nuevos países asiáticos, la China y la India, y también otros países como el Brasil, que son realmente los que hacen crecer la economía mundial. Yo creo que estamos volviendo a la calma. Se han tomado medidas excepcionales financieras en los últimos años para evitar un crack económico.
simplemente con dar dos datos de qué es lo que ha hecho la Federal Reserve americana, que ha multiplicado su balance por 2,5 veces, y mucho menos también el Banco Central Europeo, y ahí es una de las diferencias de la política entre Europa y Estados Unidos, que ha incrementado su balance el 60% y, por tanto, ha dado liquidez unos más y otros menos al sistema en general, pero eso es realmente lo que se ha hecho y eso es donde estamos. Y aquí en España estamos en una situación donde veníamos de unas facilidades de crédito realmente increíbles durante montones de años, donde nuestro crédito crecía casi el 25% y ahora estamos cercanos al cero. Y ese es uno de los problemas importantes y especialmente de las pymes españolas, de que nos falta financiación. Nos hemos endeudado sin precedentes, de una manera total y absoluta, y el total de endeudamiento de familias, de empresas y de administraciones públicas en los últimos 15 años se ha multiplicado prácticamente por 2, que quiere decir que... Y lo hemos hecho, nadie nos ha obligado, lo hemos hecho porque hemos querido. Lo que sí que está claro es que ha habido muchísimo dinero durante mucho tiempo, ha sido muy fácil obtenerlo y a unos créditos, a unos intereses, los créditos relativamente bajos. ¿Y quiénes han sido los culpables? Pues realmente que todos, digamos, cuando al final pasan las cosas que pasan, son culpables quienes lo piden, en este caso los particulares, las propias empresas y las propias administraciones. Quienes lo dan, pues también alguna culpa tendrán que tener, pero proporcional, y también alguna parte de culpa quienes probablemente tenían que decir cuidado qué es lo que está pasando, y también las agencias que debieron controlar y que no controlaron. Entre el 94 y el 2007 en España ha sido una historia de éxito, yo creo de éxito sin precedentes, y que en este momento de crisis nos olvidamos muy rápidamente. Se crearon muchos millones de empleos, según como lo miremos, y según en qué fechas, pero alrededor entre 6 y 7 millones de empleos, y con un dato todavía más importante y que muchas veces nos olvidamos. La tasa de actividad en los últimos 15 años en España ha subido 10 puntos, que quiere decir que y se ha puesto a niveles más o menos europeos, y ese es el dato más importante de todos. Más gente trabajando y acercándonos a los índices europeos. Pero también es cierto que en los últimos 2 años y medio, casi 3 años, hemos destruido 2,5 millones. Lo que pasa es que el balance entre lo que habíamos creado y lo que hemos destruido todavía sigue siendo positivo. Y alguna pregunta nos tendríamos que hacer, como por ejemplo, ¿por qué en momentos de crecimiento al 4% nuestro índice del paro se mantenía en el 8 y el 9% y en Europa a la mitad? ¿Y por qué había gente que realmente tenía posibilidades de encontrar un puesto de trabajo y no lo encontraba? ¿Y por qué, al final, a la larga, tuvimos que abrir nuestras puertas y para empleos que aquí nadie quería, o por lo menos no lo querían decisivamente, tuvimos que dar entrada a alrededor de 5 millones de personas que vinieron de fuera, y que en este momento, en estos 5 millones de personas, hay un índice de paro del 30%? Son preguntas que yo creo que nos hemos de ir haciendo, y cada uno debe empezar a tener una respuesta lo más adecuada posible. Sin duda alguna de que para que un país funcione, a lo que ha de haber es creación de empleo, porque de esa manera, vía directa, hay más actividad económica y hay más recaudación de impuestos. Yo creo que el gran mensaje de los últimos años en España es de que hemos recaudado muchísimos impuestos. Este era un país que en los años 70 declaraban el IRPF menos de 300.000 personas. En este momento casi 19. Otra cosa que después paguen más o menos. Pero yo creo que este es el gran salto adelante. El gran salto adelante también ha sido de que las empresas, y es la grandísima aportación del mundo empresarial a la economía en su conjunto, porque primero recibe, tiene beneficios y después da y paga impuestos. En el año 96-97 recaudaba alrededor de 8.000 millones de euros el impuesto de sociedades. En el 2007, números exactos, 44.823. Este año, 2010, por debajo de los 20.000. Ese es el gran desastre de nuestra economía. Como no hemos generado empleo, como no ha habido más actividad económica, estamos empezando a no tener las empresas los beneficios que teníamos antes. Yo siempre he creído que los impuestos crean civilización. Me gustan los impuestos bajos, yo creo que los impuestos bajos motivan a las empresas y a los particulares a hacer cosas, pero no soy de aquellos que dice que impuestos cero, no. Yo creo que hacen falta impuestos, porque los impuestos después hacen de que poder repartir, poder hacer solidaridad, eso sí, hay que hacerla inteligentemente. Hemos pasado de un 2007 de crecer muchísimo, de superávit, de crear empleo, de reducir deuda, drásticamente a un 2009 con crecimiento negativo, déficit, destruyendo empleo y generando deuda. Y lo mismo está ocurriendo en el 2010. Hemos pasado del milagro al desastre, y lo preocupante de todo ello es la velocidad.
de que nos hemos encontrado de ir muy bien a ir muy mal y prácticamente parece como si no nos hubiésemos enterado y no hemos sabido frenar el deterioro galopante. Desde el 2007 al 2009, los ingresos del Estado respecto al PIB han bajado 6,5 puntos y los gastos han subido 6,6. La suma son 13,5 puntos. En Europa, la mitad. En Europa han sabido, los ingresos bajaban lo que bajaban, han sabido frenar los gastos. Aquí no hemos sido suficientemente inteligentes como para frenar los gastos. Y en ninguna de las tres administraciones. Y también, todo hay que decirlo, en las empresas. Lo hemos intentado, pero tampoco lo hemos conseguido. Eso sí, en las empresas, cuando lo hacemos mal, al final sabemos lo que pasa y lo pagamos absolutamente nosotros. ¿Y qué hacer? Algo habrá que hacer. Ante la evidencia de la crisis, soluciones hay dos, la activa y la pasiva. O no hacemos nada y esperamos, la pasiva, no hacemos nada y esperamos que el tiempo todo lo arregle, porque al final, aunque sea con deterioro, las cosas vuelven a la calma, o la activa. Yo creo que hemos de hacer cosas. Somos más pobres, hay que asumirlo. Esta crisis ha destruido muchísimo capital, hay que interiorizarlo y hay que volverlo a crear. Y no se crea más que con una fórmula, trabajando mucho, innovando, invirtiendo y asumiendo muchísimos riesgos por parte del mundo empresarial. Durante muchos años, yo diría que en los últimos 30 años, hemos creado un estado del bienestar parecido al que Europa había empezado a crear hace muchísimos años. Y eso es muy bueno. Y lo hemos hecho con cohesión social. Y yo creo que estamos de acuerdo todos de que ese estado del bienestar no hay que destruirlo. Hay que defenderlo, hay que darle continuidad, hay que hacerlo viable, pero hay que ganárselo todo el mundo, todos los días, con vigor, con intensidad. Y debemos hacerlo viable. Y para hacerlo viable lo que no podemos hacer es gastar indefinidamente, porque eso es imposible. Eso es absolutamente imposible y alguien debiera decirlo. Yo creo que los empresarios sí que tenemos que decirlo, y desde las plataformas que los empresarios tenemos, y una plataforma importante, importantísima, decisiva, es la COE, es decir, el representante de todos los empresarios españoles, lo hemos de decir. La pauta de comportamiento no es más Estado frente a menos Estado, sino la clave es un mejor Estado. Yo creo que eso es importantísimo. El debate actual no es más gasto público o menos gasto público, es simplemente mejor gasto público, el necesario, el suficiente, el soportable, que cumpla reglas, comportamientos, con transparencia, con evaluación. No es posible de que en todo el sector público simplemente se haga alrededor del 8% de auditorías, simplemente de todos los organismos públicos que en este momento existen en nuestro país, simplemente el 8% tengan auditorías y muchísimo menos en porcentaje que sean evaluadas su calidad en cuanto a su funcionamiento. Es hora de reformas. No enunciarlas, sino hacerlas. Y cuanto antes mejor, paulatina, gradualmente, con una hoja de ruta clara, no de un día para otro y sin improvisaciones, con un objetivo final, recuperar nuestra competitividad, que la hemos perdido y hemos de ser conscientes de ello, y la hemos perdido en comparación con nuestra competencia. No estamos solos en el mundo. Jugamos contra áreas que tienen unas posibilidades de hacer cosas que nosotros ya no podemos hacerlas. Por tanto, hemos de ser conscientes de nuestras debilidades y también de nuestras habilidades. Es hora de abrir debates y no de cerrarlos. Es hora de ganar competencia, aunque sea décima. Es muy difícil cambiar de no ser competitivos a ser competitivos por decreto ley. No puede ser. Tiene que ser con la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es hora, como he dicho, de abrir debates, denunciar nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestras ineficacias, y a partir de ahí combatirlas sin ningún tipo de miedo. Y también no olvidarnos de incentivar nuestras habilidades, que son muchas, muy respetables y que algunas veces también nos olvidamos. Es hora, yo diría, que de poner freno a nuestras ineficacias, de dar cierto aire fresco con planteamientos nuevos y sin hipotecas ideológicas de ningún tipo. Yo creo que eso es importantísimo, porque no debemos de cerrar las puertas a nada ni a nadie. Estamos en pleno siglo XXI y todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión y no pasa nada. Yo he cambiado de muchas opiniones en los últimos tiempos y yo creo que todo el mundo debe tener derecho a hacerlo. Dos variables no antagónicas definen nuestros nuevos tiempos. Por una parte, libertad económica, que cada vez vemos que es condición indispensable. Y la otra, solidaridad. Yo creo que hay que hacerlas compatibles, compatibles porque son necesarias que vayan de la mano. Es hora de los derechos, pero también muy importante, decisivo en estos momentos, de las responsabilidades.
nos hemos de responsabilizar todos y cada uno de nosotros de hacer las cosas bien. Y cuando digo todos y cada uno de nosotros, desde nuestros hijos hasta nosotros y a nuestras personas mayores. Hemos de intentar todos dar lo mejor de nosotros mismos para hacer las cosas bien, para hacer las cosas de la manera más eficaz posible. Y ahí una organización como COE, yo creo que es importante que seamos portavoz de todas estas posibilidades de hacer las cosas bien en su conjunto. Muchas veces les decimos que hay que impulsar a los políticos, que los políticos no hacen esto, no hacen lo otro. Yo creo que es la sociedad. La sociedad es la que debe impulsar a los políticos para hacer los cambios. Hay que enaltecer la acción de los políticos. Los políticos son nuestros representantes que hemos elegido libremente en las urnas. Lo que hemos de intentar es facilitarles cuáles son las cosas que queremos hacer, las reformas que queremos hacer, con la intensidad que queremos hacer desde la propia sociedad para que los políticos la pongan en marcha. Los políticos no hacen lo que quieren, hacen lo que la sociedad les pide. Y si la sociedad no les aprieta más o no les dice en una u otra dirección, los políticos tampoco pueden hacer y tampoco se pueden hacer el harakiri todos los días de la semana. Hemos de hacer las reformas, todas, a poder ser entre todos. Y si no puede ser entre todos, yo creo que es muy importante que el gobierno central, los gobiernos autonómicos, los gobiernos locales deben de mojarse y deben de arriesgar y probablemente deben inicialmente perder votos para hacer las cosas que son necesarias. ¿Y cuáles reformas? Podríamos hablar de cada una de ellas horas y horas. Desde la educación, donde no podemos cambiar la ley cada legislatura, donde hemos de responsabilizar a los alumnos, a los padres, les hemos de dar más poder a los profesores. Potenciar de una manera decisiva y total la formación profesional, mejorar la fiscalidad. Hemos de hacer leyes más simples, que no cambiarlas cada 2 por 3 y hacer en conjunto un país atractivo para la inversión. La justicia, probablemente más medios y más tecnología. Y también, lo que es seguro, que una justicia lenta como la que tenemos en este momento muchas veces es tremendamente injusta. En energía, hemos de explicar el coste energético según el sistema que se utiliza. Hemos de poner números encima de la mesa. Hemos de explicar, por poner un ejemplo, lo que nos costó a nosotros el parón nuclear, alrededor de 6.000 millones de euros, lo que les costó, por poner también un ejemplo, a Italia hacer el parón nuclear, que les costó 12.000 millones de euros. Y hemos de explicar las cosas, qué vale un tipo de energía, qué vale otra y cuál queremos optar entre todos. Pensiones, hay que hacer números y aplicar la lógica. Hoy tenemos la esperanza de vida que tenemos y hay muchísimas variantes para hacer una reforma gradual sin cargarnos todo el sistema. Yo creo que por esa vía es la vía que hemos de ir y sin duda alguna tener en cuenta que quien más haya trabajado, más pensión deberá recibir. En cuanto a las administraciones públicas, hay que mejorar su eficacia. Es cierto de que hemos creado un Estado realmente importante con muchísimos niveles. Recuerdo las palabras del presidente Radellas, al cual yo tenía una relación estrechísima gracias a mi buen amigo y también amigo de Manolo Milián, que me lo presentó cuando estaba ya en el exilio y que tuve la fortuna mientras era presidente y especialmente cuando dejó de ser presidente. Yo recordaba con Manolo Milián ayer por la noche que la última salida pública que hizo el presidente Radellas un domingo fue a mi casa con Manolo y con un par de amigos más y hacíamos una reflexión sobre el estado de las autonomías. No era la primera vez que él lo hacía y él nos decía, 5 días después moría, el café para todos fue un error. Podría haber habido otras posibilidades y probablemente hoy no estaríamos donde estamos. No era necesario llegar a los extremos que hemos llegado. No era necesario llegar a que hoy tenemos 700.000 páginas de boletines oficiales del Estado de las autonomías y no 23.000 páginas de boletín oficial del Estado. Con ese galimatías legal no podemos ser eficaces. Por tanto, entre todos lo tendremos que decir, tendremos que aportar los datos encima de la mesa y ver cómo los reducimos. Y cómo los reducimos drásticamente, porque si no, este país no es competitivo. Hay un informe de la Comisión Europea que se ha publicado hace unos meses que dice que toda la trama administrativa, lo que cuesta
El overhead de la administración española cuesta alrededor del 4,6%. Los países del norte de Europa no llegan al 1,8%. Y me estoy refiriendo a los países del norte que probablemente no son comparativos, pero países parecidos a los nuestros están entre el 2,5% y el 3%. Por lo tanto, nos hemos de replantear todo ello, ver dónde estamos, no destruirlo, porque digamos, cuando se construye un Estado de las autonomías, y eso se hace una vez cada siglo, no podemos destruirlo, pero lo que sí que hemos de hacerlo es hacerlo eficaz. No puede ser que de las 2.000 competencias que se han traspasado del Estado central a las autonomías no se hayan reducido en el Estado central el número de funcionarios y de personal laboral que se tenía que haber hecho. Y tampoco es posible de que en la transferencia, en las autonomías, se hayan creado muchísimos más funcionarios y trabajadores y se hayan creado muchísimos más trabajadores de los que había antes en el Estado central. Hemos reducido y hemos mantenido y hemos incrementado, por el otro lado, también incrementando. Eso no va en la buena dirección y entre todos hemos de cambiarlo, o por lo menos ser conscientes de que hay que hacerlo. Y en cuanto a sanidad, como otra necesaria reforma, clarísimo, no hay dinero para todo, pero tampoco podemos condenar a la industria farmacéutica a pagar todos los platos rotos. Y así otras tantas. Entre otras, la modernización del mercado laboral. Venimos de un fracaso momentáneo, y muy importante decir momentáneo, entre sindicatos y patronal. Pero debemos de volver a intentarlo y además debemos hacerlo rápido. La relación sindicatos-patronal no ha sido un fracaso en los últimos 30 años y quien lo diga se equivoca. En los últimos 30 años hemos dado pasos importantísimos y sobre todo uno, hemos avanzado económicamente con cohesión social, que es lo más importante en este país. Probablemente en este momento, aparte de cohesión social, lo que hemos de hacer es de que nuestra economía, que nuestro mercado laboral sea lo más eficaz, lo más competitivo posible. Y probablemente hay cosas que no funcionan, como la entrada en el mercado de trabajo, la flexibilidad interna, la salida. Yo no soy de los que dice despido libre, no, ni mucho menos. Despido con indemnización de 0, ni mucho menos. Despido con indemnización de 1.890 días, es decir, 45 días y 42 mensualidades, me parece exagerado. Pero lo que me parece todavía peor es de esa dualidad en el mercado entre trabajadores indefinidos y trabajadores eventuales. Yo apuesto decididamente por el contrato indefinido con unas normas de salida lo más lógicas y los más normales posibles. Yo creo que eso lo debemos de plantear. Y también hemos de abordar la negociación colectiva, dando cabida pues, a los intereses de distintos grupos, de que hay gente que prefiere el contrato individual y hay gente que prefiere el convenio individual de empresa y otros que prefieren el convenio del sector a nivel nacional. Hay mucho que hablar de negociación colectiva, muchísimo. Y probablemente muchos de los que están hablando y muchos economistas de que hablan sobre hipotéticas teorías de que todo a nivel de la empresa, pues que saben muy poco de lo que es una negociación laboral. Yo mi primer trabajo, cuando entré a trabajar en la fábrica de juguetes de mi familia, mi padre me envió a la negociación colectiva y, por tanto, tenía yo 23 años. Yo sé lo que es un convenio, sé lo que se escribe y lo que no se escribe en el convenio, sé los que teníamos y los que tenemos ahora y que yo creo que si nos dejan y nosotros asumimos el riesgo, sindicatos y patronal, podemos hacer una labor. Lo que pasa es que lo hemos de hacer muy rápido, porque si no, por mucho que sepamos, al final la gente se creerá de que no somos capaces de hacerlo. Lo que sí que está claro es de que cuando nos hablan de que la negociación colectiva en España tiene esos inconvenientes, seguro que no han visto cómo es la negociación colectiva en Italia. Yo sí que lo he visto. Y en Alemania. Y en Francia, y les puedo decir clarísimamente que es mucho más complicada, mucho más compleja y mucho más difícil de hacer cosas que como la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos vías para poderlo hacer. Ahora la clave es si somos capaces de hacerlo y si no, pues nos deberán pedir cuentas tanto a sindicatos como a empresarios. Y debemos hacer dentro del tema laboral, para ganar competitividad, muchas pequeñas reformas. Que hablaba antes, el tema del absentismo, que estamos todos de acuerdo, sindicatos incluidos, de que no puede ser que nos gastemos el 1% del PIB en absentismo, temas de flexibilidad interna, de movilidad geográfica y otros tantos temas que podríamos hablar largo y tendido. Por eso necesitamos que los sindicatos hagan su trabajo y también que una organización tan importante como la COE haga lo suyo y abordar los problemas de cara, con coraje, con valentía. No pretendamos de que las cosas cambien
porque siempre hacemos lo mismo. Es hora de ciertos riesgos, yo diría de bastantes riesgos. ¿Por qué? Porque somos responsables. En la crisis debemos dar todos lo mejor de nosotros mismos, trabajar duro y olvidar el conformismo. Yo creo que eso es lo que hacemos todos y cada uno de los días de la semana, los empresarios y los trabajadores de todas las empresas. Y es lo que hemos de hacer todos, porque si entre todos lo hacemos, seguro que salimos de esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Pues hay muchas preguntas. Yo le agradecería concreción, si es posible, para dar mayor número de posibilidades. Si le parece, empiezo por esta de Luis Antonio Subirás. Dice, usted pretende presidir la COE, que es como la quinta esencia de la derecha económica española y españolista. ¿Confía realmente en que los puntos fuertes de su candidatura, entre ellos los apoyos de sectores importantes y la simpatía que parece le profesa una parte significativa del aparato de la organización, superarán sus puntos débiles, entre ellos su presunta vinculación a los movimientos soberanistas en Cataluña? ¿Tomará usted, si sale elegido, la bandera de la unidad de mercado? Bueno, yo creo que no hay ningún empresario en este país que esté en contra de la unidad de mercado y si hay alguno, que me lo presenten. Yo creo que es absolutamente imposible. Yo lo que sí que es cierto es de que soy presidente de una organización patronal en Cataluña en la cual tenemos que colaborar con diferentes gobiernos y al colaborar con diferentes gobiernos lo que tenemos que tener las puertas abiertas con todas y cada uno de estos gobiernos. Nosotros en política hemos intentado meternos lo mínimo posible, no hemos hecho ningún pronunciamiento nunca sobre temas políticos porque creemos que no lo tenemos que hacer. Nosotros damos opinión sobre temas económicos y la damos continuamente y para quien las quiera ver, ahí están las hemerotecas. Y desde el punto concreto mío, como decía Manolo Pizarro, yo he escrito mucho durante montones de años. Llevo miles de artículos en prensa desde el año 77 y he escrito muchos libros y muchos documentos. Ahí están todos en la web, quien los quiera ver, que los lea y verá lo que pienso hoy, lo que pensaba hace 10 años y lo que pensaba 30. Lo que no puedo decir es lo que pensaré dentro de 10. Pero bueno, también lo podría incluso llegar a decir que hay muchas cosas que no las cambio de un día para otro. Alicia Delgado le pregunta, ¿se había especulado sobre que usted no tenía el plácet o el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Ahora parece haber desaparecido esa pega. ¿Cómo ha convencido a doña Esperanza para que al menos no le presente batalla? Y hay otra pregunta que se interesa por saber si la Organización Empresarial de Madrid, la CEIM, le va a apoyar. Son dos preguntas, yo diría que importantes. La primera, con la presidenta de la comunidad yo tengo una relación desde hace montones de años, pero no está en la lista de los 807 que van a votar en las elecciones de la COE. Yo me estoy intentando relacionar con cada uno de los 807. Uno de ellos, sin duda, es el presidente de la CEIM y también los presidentes de otras organizaciones sectoriales y territoriales. Yo a quien debo convencer de mis virtudes y de mis defectos, que seguro que lo tengo más de uno, son a todos ellos. Los demás, encantado de la vida de que puedan opinar, pero a quienes debo convencer son a los míos. ¿Cómo lleva usted lo de don Arturo? Le podemos preguntar también a él. Con Arturo, yo creo que lo que seguro que es que lo que no nos podemos llevar es mal. Por tanto, digamos, yo creo que nos llevamos bien, nos conocemos de hace muchos años, tenemos unas diferencias ideológicas importantes, él es del Atlético, yo soy del Barça, y nos enfrentamos solamente el día que juega el Atlético y el Barça. Al minuto siguiente que acaba el partido, Arturo y yo volvemos a ser muy buenos amigos y lo seguiremos siendo independientemente de lo que opinemos uno u otro en temas puntuales que al final no tienen mucha importancia. ¿Don Arturo, quiere decir usted algo? Si no quiere, no se preocupe. Yo comprendo que una señorita tan guapa le acerque el micrófono es bastante irresistible. Otro micrófono, ahora ya está. Que no quería que sonara esto. Bueno, lo ha dicho ya el señor Rosell. Yo soy amigo del señor Rosell y, bueno, creo que los candidatos que están en la línea de meta para ser presidentes de COE, pues los tres son buenos. Y, por supuesto, que
que Madrid pues, está pensando en esa decisión y uno de los candidatos que podemos decir es Juan Rosell. Soy amigo de él, es verdad que soy del Atleti y él del Barça, pero, señor Rosell, en breve usted verá lo que dice Madrid. Muchas gracias. Paciencia, don Juan. ¿Qué se le va a hacer? Ángel Boixadós, presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica, le pregunta si considera necesaria una reconversión de medios y personal en la COE. También hay otra pregunta que quiere saber si usted es partidario de empezar de cero, de refundar la COE. La COE la fundaron, digamos, hace más de 30 años un grupo de empresarios muy importantes, de los cuales tenemos aquí algún que otro representante, y yo creo que fue un buen proyecto y es un buen proyecto. Podríamos hablar de lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, pero yo creo que se han hecho muchísimas más cosas mejor que peor. Además, la COE es mi familia, digamos, y cuando yo entro en la COE hace 20 años y las cosas que se hacen mal de mi familia las explico y las hablo en casa, no las hablo fuera. Y todas en casa y ninguna fuera. Y lo que tengamos que hacer en el futuro, yo creo que lo tenemos que hacer también, primero, discutir internamente. Yo he hecho toda una serie de propuestas, ahí está nuestro programa electoral, pero es un programa electoral de que en el momento que salgamos elegidos, en el caso de que sea yo elegido, lo vamos a debatir rápidamente, eso sí, rápidamente, internamente. Y cuando tengamos internamente claro lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer. En el caso de que yo salga elegido presidente de la COE, lo que sí que está claro es de que no voy a ser un presidente presidencialista. Quienes me conocen en Fomento saben que yo delego y delego mucho, y delego con responsabilidades por áreas para cada una de las personas que lo tengan que hacer. Y lo he hecho así, no solamente en el mundo patronal, sino también en el mundo de la empresa, y yo creo que me ha funcionado bien. A estas alturas de mi vida no voy a cambiar las formas de funcionar. Una de las personas presentes que no le votará, entre otras cosas porque no le corresponde, es el señor Toxo, secretario general de Comisiones Obreras. ¿Piensa usted que es posible un pacto social con los sindicatos? ¿Es más posible con Comisiones Obreras que con UGT? ¿Cree usted que la salida de la crisis pasa por abaratar el despido? Yo ya lo he dicho antes en mi pequeña conferencia. Tenemos buena parte de la pelota del diálogo social, por no decir toda. Tenemos sindicatos y empresarios. Es necesario que nos pongamos de acuerdo, es necesario que nos pongamos de acuerdo rápido y sobre temas puntuales. Entre nosotros no lo vamos a arreglar todo en 5 minutos, pero muchas pequeñas cosas, muchas pequeñas reformas que todos sabemos perfectamente cuáles son, yo creo que las tenemos que poner encima de la mesa y proponérselas al Gobierno para que realmente las haga efectivas. Yo soy bastante optimista en cuanto a las posibilidades de hacerlo. Ana Tudela, de Público, le pregunta qué opina de que se elimine la aportación obligatoria de las empresas a las cámaras de comercio y si le daría usted la presidencia de la Fundación de la COE al señor Díaz Ferrán. Respecto al tema de las cámaras, yo digo de que son instituciones de hace muchísimos años, que colaboran con las organizaciones empresariales muy fuertemente, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo una especialísima relación con la Cámara de Comercio de Barcelona. Yo creo que lo que se ha hecho se podría haber pensado un poquito más y se podría haber hecho pues, en un espacio de tiempo, sabiendo por qué se hace, digamos, y de qué manera se hace y cómo van a quedar las cámaras. Las cámaras están haciendo un trabajo importante, tienen una financiación vía directa y otra, pues la que tenían hasta la fecha. Yo creo que las cosas es mejor, antes de hacerlas, pensarlas y ver cuáles son las repercusiones. Yo creo que se ha hecho un poco precipitadamente. Y en cuanto a lo otro, lo de la presidencia de la Fundación de la COE, el presidente actual lo es, porque antes lo había sido el anterior presidente. Lo lógico y normal en estos casos de que hemos establecido unas reglas y que estas reglas van a continuar en el futuro, pero que en el caso de que la Junta Directiva opine lo contrario, pues lo pondremos encima de la mesa. Yo soy partidario de no romper según qué tradiciones. ¿Por qué? Porque yo creo que es mejor que la historia continúe tal como es. Roberto de la Cruz, de 13 Televisión, le pregunta qué opina de las medidas económicas que anunció el miércoles Zapatero y que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Y también le preguntan qué medidas de las no tomadas por el Gobierno son para usted inaplazables.
Bueno, yo creo que eso sí que eso es una conferencia, no, son un par de conferencias. Yo creo que hay documentos de la COE, documentos de las organizaciones sectoriales de COE, de las organizaciones territoriales de COE, que lo explican de todas las maneras posibles. Yo acabo de escribir también hace un poco más de un año un libro que se llama ¿Y después de la crisis qué?, donde todo el mundo que quiera saber lo que hay que hacer de una manera concreta, de una manera más amplia, en 5 páginas, en 25, en 200, en 300, ahí lo tiene. Las medidas del Gobierno que va a tomar esta mañana, muchas de ellas van en la buena dirección. Digamos, lo importante es de que hagamos una hoja de ruta, y una hoja de ruta con unos timings, con unos objetivos claros y a partir de ahí hacer una serie de seguimientos. Pero muchas de las medidas son medidas de que desde el mundo patronal, desde la COE, hemos venido pidiendo durante muchísimo tiempo. José Manuel González Huesa, director de Servimedia, dice: ¿cree posible una candidatura única en las elecciones a la presidencia de la COE? ¿Podrá pactar con Arturo Fernández y sumar juntos sus propuestas? ¿O teme que don Arturo sea su verdadero rival en estas elecciones? También le preguntan si le ha ofrecido usted al señor Fernández la vicepresidencia primera de la COE. Muchas preguntas en una. Primero, ahí nos hemos presentado hasta la fecha 3 candidatos. La presentación de candidaturas es el día 14. Vamos a ver si hay más candidatos o no. Yo creo que en este momento y a las alturas del proceso es complicado, pero todo es posible. Si de las 3 candidaturas que en este momento están encima de la mesa se puede llegar a una, vamos a ver. Yo creo que estamos poniendo todos y cada uno de nosotros qué apoyos contamos. Yo en los últimos días y esta tarde pues que creo que nuestra candidatura va a recibir los apoyos de otras organizaciones que esta mañana tienen comités ejecutivos y juntas, y en los últimos días ya hemos recibido de importantísimas organizaciones sectoriales. Nosotros estamos empezando a enseñar cuáles son nuestros apoyos. Los demás yo creo que también deberán hacerlo. Haremos una composición de lugar y a partir de la composición de lugar que todos podamos hacer, vamos a ver qué es lo mejor para la COE. Lo que sí que está claro es de que ninguno de los 3 candidatos, hablo en nombre propio, pero seguro que lo podría hacer entre los 3, vamos a intentar hacer lo mejor para la COE. ¿Usted llegará hasta el final? De esto no hay ninguna duda. Don José Antonio Segurado, presidente fundador y de honor de la CEIN, me había pasado una pregunta que he visto después de hacer el anterior. El señor Rosell sabe que Arturo Fernández no tomará su decisión sin consultar con los vicepresidentes de CEIN y sus órganos de gobierno. Roger Pi, de ACN, y Juan Rusiñol, del periódico Ara, dice: ¿cuál es su opinión del nuevo modelo de gestión del aeropuerto del Prat que hoy aprueba el Gobierno? ¿Cree que las administraciones catalanas verán colmadas sus aspiraciones para ser decisivas en el futuro del aeropuerto? Primero hay que ver cómo queda. Una cosa es los documentos que hay en la prensa y otra cosa serán los documentos finales. Yo creo que cada aeropuerto, lo mismo que cada puerto, pueda decidir sus destinos y que esté gobernado individualizadamente, yo creo que es un paso adelante para la competitividad del país en su conjunto. Por tanto, yo me apunto a eso definitivamente. En cuanto a si debe ser privado o público, me gustaría más que fuese privado, sin duda alguna, pero un mixto público-privado yo no le hago ningún asco. Hay muchos ejemplos de servicios públicos hechos por el sector privado que funcionan perfectamente y otros gestionados por el sector mixtos público-privado que también lo funcionan. Por tanto, al final lo importante es cómo se hacen las cosas, quién las dirigen, qué resultados tienen y cómo se evalúan estos resultados. Fernando Jáuregui, director de diariocrítico.com, le pregunto qué le parece la supresión de los 420 euros a quienes parados han dejado de percibir el subsidio de desempleo. Bueno, yo creo que en el tema del desempleo lo primero que hemos de ver es qué pagábamos en desempleo hace cuestión de 4 o 5 años. Pagábamos unos 10.000 millones de euros, en este momento pagamos más de 3.000 millones de euros mensuales, por tanto al final son 35, 36.000 millones de euros al año, es un gasto tremendo, pero ya he dicho antes de que
en este país hemos conseguido una cohesión social importantísima y que a los más de 4 millones de parados, de los cuales 3 reciben subvención, tampoco podemos dejarlos de la mano, de dejarlos sin nada para siempre. Yo creo que es muy importante de que cuando se recibe un subsidio de desempleo se obligue al trabajador a formarse o incluso a trabajar. Los que están en paro son trabajadores del Estado porque reciben el dinero del Estado y, por tanto, hay que buscar también sus habilidades y que apoyen trabajos o que se formen adecuadamente. Por tanto, yo creo que con eso tenemos que hablar largo y tranquilo, digamos, tenemos que ver cuáles son las posibilidades económicas, pero no hemos de perder de lado de que la cohesión social en este país es importantísima. Aurelio Alonso Cortés, comentarista de Expansión, dice: la COE, hoy silente, supo vertebrar la unidad de mercado, o sea, la unidad de España, así como la libre competencia. ¿Cómo recuperar ambas unidades pese al estado de las autonomías? ¿Restaurará COE el Comité de Defensa de la Competencia que suprimió en 1998, si usted sale elegido? Aurelio conoce muy bien este tema porque estaba al frente y probablemente era de las personas que más decía, pues hace muchos años y no ahora, de por dónde nos estábamos metiendo y cuáles eran los problemas y cuáles son los resultados. Los resultados son los que son, lo que he dicho antes, 700.000 páginas de boletines oficiales del Estado de todas las autonomías. Eso no puede ser. Y, por tanto, desde COE, lo que sí que deberemos hacer, probablemente conjuntamente con nuestras organizaciones territoriales, de hacer un observatorio, hacer un comité, hacer una comisión, lo que haga falta, pues para tratar de convencer a nuestros gobiernos autonómicos y también a nuestro gobierno central de que por esa senda del galimatías legal no vamos a ninguna parte. Y, por tanto, yo creo que hemos de insistir en ello mucho, por no decir muchísimo. Javier Mesones, de La Gaceta, le hace varias preguntas. Algunas ya le han sido planteadas de alguna manera. A diciembre de 2009, Fomento de Trabajo no tenía en orden sus cuotas a la COE. ¿Las ha pagado ya? ¿Por qué no las pagó en su momento? Ha dicho que nunca se ha posicionado políticamente, sin embargo, sí encabezó la manifestación del Estatut catalán. ¿Es esto un posicionamiento político? Si gana, seguirá presidiendo Santiago Herrero la Comisión de Relaciones Laborales de la COE. Necesitaríamos mucho tiempo para contestarlo todo, pero primero, esa fábula de que Fomento no paga las cuotas de la COE es absolutamente increíble. Tan increíble es de que incluso ha salido en algún medio de comunicación, no ahora, sino que hace un par de años, en una revista, y el periodista que lo hizo tiene una demanda en el juzgado. Porque nosotros pagamos, durante un tiempo hemos tenido diferencias de opinión en cuanto a qué debíamos pagar y cómo deberíamos pagar. Eso lo solucionamos hace bastante tiempo y no en el 2010, sino que en el 2009 lo zanjamos, por parte de COE se dio el visto bueno, por parte de todos los que lo tenían que decir en COE lo hicieron, por parte nuestra también, porque había grandes diferencias de cómo teníamos que hacerlo. En este momento, no este año, sino desde el año 2009, estamos absolutamente al corriente. No, nos hemos puesto de acuerdo en cuánto teníamos que pagar y cuánto no teníamos que pagar, como es lógico y normal. Respecto al posicionamiento de Fomento en el tema del Estatuto de Cataluña, Fomento no se ha pronunciado jamás. Fomento no ha hecho ningún pronunciamiento ni a favor ni en contra. Fomento intenta no meterse en temas políticos. Ya tenemos suficiente con los temas económicos. ¿Cómo vamos a decir nosotros según qué cosas en el ámbito político? Si ya tenemos dificultades para decirlos en el ámbito económico y ya no nos hacen suficiente las cosas que nosotros decimos, pues normalmente los políticos algunas veces lo hacen y otras veces no. Respecto a que yo fuese a la manifestación, sí, realmente fui a la manifestación. ¿Por qué? Porque yo me debo a lo que dice mi junta directiva y mi junta directiva no se pronunció en el tema del estatuto, pero sí que me dijo de que no estaría mal de que te hicieses ver, no en primera fila, pero que te hicieses ver. Y yo me debo a lo que mi junta directiva dice. Y si la junta directiva me hubiese dicho otra cosa, pues hubiese hecho otra cosa. Pero pronunciamiento a favor del Estatut de Cataluña, Fomento ni lo hizo ni lo hará en el futuro. En caso de salir elegido presidente de la COE, ¿dejará usted la presidencia de Fomento?
sin duda alguna. Digamos, intentaré hacer lo que hizo en su momento Carlos Ferrer Salat cuando era presidente de Fomento y fue elegido presidente de la COE. Hizo un interregno lo más rápido posible, porque también es bueno hacer las cosas no precipitadamente y, por supuesto, digamos, en el caso de que yo sea presidente de la COE, necesitaré 25 horas al día y no podré destinar ni una a Fomento, pero seguro que Fomento estará en buenas manos. ¿En manos de alguno de los vicepresidentes actuales que están aquí, creo? Como siempre, mandan las juntas directivas y las juntas directivas son las que aciertan o se equivocan. Normalmente tratamos de que acierten. Le preguntan qué opina de lo que dice el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán, sobre que establecer el concierto en Cataluña sería ilegal y que Cataluña es insolidaria. ¿Cree, le preguntan también, que Artur Mas verá realizada su aspiración de conseguir el concierto similar al que rige en el País Vasco y en Navarra? Yo creo que el tema del concierto, Fomento ya sé que lo que voy a decir probablemente va en mi contra, pero bueno, las cosas son como son y la historia es la que es. Fomento ya pidió el concierto en 1899. Pero bueno, de lo que se decía entonces que era un concierto a lo que hoy es un concierto y de la situación de las autonomías en aquella época y la que hay ahora no tiene nada que ver. El grado de autonomía que tienen los territorios de las comunidades autónomas en España es, yo creo que es más que suficiente. Yo creo que nos parecemos a cualquier Estado americano, cualquier lander alemán. Por tanto, muchas de las cosas que se dijeron hace 2 siglos hoy en día no tienen nada que ver. Lo que sí que está claro es de que en este país tenemos unos ingresos fiscales y para eso y con esos ingresos fiscales lo que hemos de intentar de que una persona que viva en Sanlúcar de Barrameda y otra que viva en Figueras reciba cosas parecidas. Y por tanto pagan mis impuestos parecidos y deben de recibir servicios parecidos. Yo creo que no es una batalla entre autonomías, entre comunidades, entre territorios, sino lo que hemos de intentar es de que repartir de la manera más justa los servicios que damos a todos y cada uno de los ciudadanos de este país. ¿Cree usted, como muchos, que el comienzo de la salida de la crisis no depende ya de medidas más o menos espasmódicas del Gobierno, sino de la restauración de la confianza y que esta restauración de la confianza pasa por elecciones anticipadas? Yo creo que el tema de la confianza es vital. Nuestra competencia en Europa empieza a salir más rápidamente que nosotros, probablemente es porque tienen más confianza, probablemente el gobierno actual pues, le ha costado mucho tomar medidas, digamos, las ha empezado a tomar, en mayo tomó unas, ahora está tomando otras. Yo creo que lo que hemos de hacer es la sociedad en su conjunto y COE es parte importante de esa sociedad, como representante del mundo económico, los que hemos de incidir en el gobierno central y en los gobiernos autonómicos y en los gobiernos locales, para que hagan lo que tengan que hacer. Todos sabemos lo que hay que hacer, lo que sí que realmente hay que hacer es hacerlo ya, paulatinamente, con una hoja de ruta clara, con unos objetivos y evaluando estos objetivos. Y si eso hacemos, los que estamos al otro lado de la barrera, que es decir, que somos los empresarios, seguro que vamos a empezar a invertir, seguro que vamos a empezar a arriesgarnos más. Y eso es lo que está pasando en Alemania. En Alemania, en este momento, con un crecimiento del 3,5%, es verdad que Alemania tiene el 47% de su PIB son las exportaciones, pero el resto, muchísima de la inversión que antes en Alemania se iba fuera de sus fronteras, en este momento se está invirtiendo otra vez en Alemania y concretamente en Alemania, en la parte del oeste. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer aquí y a las mínimas oportunidades que nos den los empresarios españoles lo vamos a hacer. Francisco Flores dice: la COE ha quedado desautorizada tras la reunión del presidente Zapatero con 37 empresarios. ¿Qué va a hacer usted para reocupar el puesto que le corresponde a la COE como plataforma de los intereses empresariales? También había otra pregunta de la mesa de prensa que dice: ¿qué opinión le merece la iniciativa Transforma España que un grupo de empresarios entregó a Su Majestad el Rey? No, yo creo que la COE es un elemento clave para este país, para decir lo que el mundo empresarial quiere decir.
Es verdad que en este momento hay un proceso electoral y en el momento del proceso electoral pues probablemente Presidencia del Gobierno pensaba de que era mejor no convocarnos porque precisamente estábamos en un proceso electoral. A mí me parece fantástico que convoque pues, a todas las empresas del IBEX o a quien sea o que un grupo de empresarios individuales. Yo creo que cuanta más información de primera mano tenga el Presidente del Gobierno sobre lo que opinamos los empresarios, que todos opinamos lo mismo, con pequeñas diferencias, me da igual que vaya uno o que vaya otro. Pero sin duda alguna de que en el momento en que hayan acabado las elecciones de COE, COE es el interlocutor claro del Gobierno y de todas y de la representación con los sindicatos y en el proceso del diálogo social, sin duda alguna. ¿Que hemos de mejorar? Pues probablemente nuestra imagen, sin duda alguna, pero lo vamos a hacer, lo vamos a proponer en nuestros órganos de gobierno, vamos a tomar las alternativas que tengamos que hacerlo y lo vamos a hacer, eso sí, lo más rápidamente posible porque en estos momentos la situación lo requiere. Miguel Ángel Cuervo, de Ancera Confemetal, dice, ¿piensa crear usted algún código de conductas intachables? Me imagino que se refiere a un código de buen gobierno o algo parecido, en los dirigentes de la COE para tratar de recuperar el crédito y prestigio de la patronal y hacerlo público. Bueno, probablemente pues, nuestros estatutos, que los hemos cambiado alguna que otra vez, pues, y después de ver el proceso electoral y cosas de que no sabíamos que podían pasar y están pasando, pues son mejorables. Yo creo que hay alguna que otra organización empresarial de que tiene algún punto concreto en sus estatutos referido a estos temas, como por ejemplo lo que tiene el Instituto de la Empresa Familiar. Vamos a mirarlo, vamos a plantearlo y los órganos de gobierno van a decidir. Pero a mí no me daría ningún miedo, yo creo que incluso es conveniente. Le preguntan también qué le parece lo que está haciendo el Banco Central Europeo y lo que no dice, pero parece que está haciendo, como el rescate de deuda de algunos países. Bueno, lo he dicho antes, que es lo que está haciendo la Federal Reserve americana, pues está dando liquidez al sistema, pero de todo tipo y manera. Tanta liquidez como que invirtió el gobierno americano y el gobierno canadiense 40.000 millones de dólares en General Motors, por eso la llamaban Governmental Motors, y ahora se lo están devolviendo. Y lo mismo hizo pues, con grandes compañías de seguros y grandes bancos. Europa se lo ha tomado un poco más tranquilamente y simplemente pues, lo que ha hecho es dar cierta liquidez, infinitamente menos de lo que se ha hecho en Estados Unidos. Pero las palabras de Trichet de ayer yo creo que fueron tranquilizadoras. Lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo y la Federal Reserve por estatutos es muy distinto y yo creo que probablemente aquí en Europa se podría haber dado un poquito más de liquidez al sistema. Ángel Asensio, presidente del Consejo Intertextil Español. ¿Cómo ve aplicar la flexibilidad en los sectores manufactureros para garantizar la capacidad de adaptación de la empresa a los cambios y así superar las diferentes situaciones o crisis para salvar la empresa que es la única capaz de crear empleo y riqueza? No, Ángel conoce muy bien el sistema, el mundo manufacturero, en el textil, y yo también he estado familiarmente en el textil y en los juguetes, y éramos una empresa de mano de obra intensiva, y que hay según qué tipo de empresa y según qué tipo de subsector, bueno, que en este momento es prácticamente imposible competir, porque el coste hora aquí es el que es y el coste hora que tenemos en los países asiáticos es otro. Entonces lo que tenemos que también tratar es de que los productos que vengan de Asia cumplan los requerimientos y las necesidades que aquí se piden, ¿no? Yo creo que es un tema de que España tiene que seguir siendo industrial y todo lo que hagamos para que España siga siendo industrial, yo creo que será bueno. Y por tanto, en eso debemos apostar y mi apuesta es absolutamente clara. Digamos, apuesto definitivamente porque España siga siendo industrial ahora y en el futuro. Begoña Pérez Ramírez, de El Mundo, dice ¿qué cambios cree necesario hacer en la COE? Financiación, representación de las asociaciones, número y jerarquía de vicepresidentes, etc. Francisco García Cabello, de Gestiona Radio, dice si fuera presidente de la COE, ¿qué es lo primero que haría y qué no haría nunca? Bueno, yo creo que he visto que el número de preguntas me has dicho que las conteste lo más rápidamente posible. Estoy intentándolo hacer, pero es muy difícil resumir lo que quiero hacer, lo que yo pretendo hacer en el caso de que sea presidente de la COE. Y
Yo creo que hemos hecho un programa suficientemente claro de lo que hay que hacer. Yo creo que hay toda una serie de mensajes clarísimos. Primero, COE debe ser independiente políticamente, muy importante. Segundo, hemos de estar unidos sectoriales y territoriales. Las territoriales, no olvidemos nunca que somos sectoriales, territoriales con sectores, muy importante, por tanto, no hagamos esa división entre unas cosas y otras. Es cierto que las territoriales estamos muy unidos a los gobiernos autonómicos, es cierto, pues que casi por ley, pero es lo que hay. He dicho antes de que COE es mi familia, yo entré ahí hace 20 años, que tenemos que hacer muchos cambios, pero aquí lo que no podemos decir es que todo está mal. Yo creo que hay un buen equipo gestor. Vamos internamente a pensar lo que tenemos que hacer, los cambios que tenemos que realizar y vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo entre todos, y yo lo que sí que lo voy a hacer es delegando muchísimas funciones, como he hecho en Fomento y como he hecho en mis empresas durante muchísimos años. En el caso de ser elegido presidente, no voy a ser presidencialista porque no pienso que esa sea la mejor manera de llevar una organización tan compleja como es la COE y que tiene tantos ámbitos de actuación. Pues muchas gracias a don Manuel, muchas gracias a don Juan. En nombre de BT, Asisa y Red Eléctrica, el representante de esta última en este desayuno, don Antonio Garamendi, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Bueno, lo primero, dar las gracias a José Luis y al Foro Europa por la organización de este acto, al ponente y al presentador y, por supuesto, a todos vosotros por estar aquí. Y, hombre, a mí, como en este caso a veces tienes más de un gorro, sí me gustaría hacer una pequeña resumen, una pequeña reflexión. Yo primero sí me gustaría decir que los empresarios, si algo tenemos que tener para empezar, es la iniciativa, ¿no? Y en estas elecciones hay algo que todos tenemos en mente y es que van muy lentas. Entonces yo quiero tener la iniciativa, Juan, como empresario vasco y a título personal como vicepresidente primero de CEPIME, que tienes absolutamente todo mi apoyo inmediato, directo y que por supuesto me pongo a tus órdenes para seguir esta carrera que creo que te va a llevar a la presidencia de COE. En segundo lugar, me gustaría, eso sí, y de forma más institucional, como miembro del Comité Ejecutivo de Confemetal, que como bien sabes es la primera organización sectorial, organización empresarial, que realmente ha dado el apoyo explícito a tu candidatura, el comentar que es un momento complicado para el país que tenemos que buscar al mejor líder, que todos son muy buenos, como decía Arturo, y estamos así, pero pensamos que el proyecto de Juan es el proyecto que mejor puede liderarnos el futuro. Y simplemente como reflexión, y los que me conocéis sabéis que hace 6 meses Confemetal y yo mismo presentamos una candidatura a CEPIME, y por responsabilidad yo mismo renuncié a ser presidente de CEPIME y Confemetal renunció a esa presidencia en un espíritu que le llamamos unidad empresarial. Y yo creo que si nos miramos, decía un empresario antes de entrar en el desayuno, me decía, mira Antonio, aquí realmente lo que nos une es que cuando te miras el carnet de identidad nos pone nacionalidad española, profesión empresario. Y eso es lo que yo creo que tenemos que tener presentes todos el día 21. Entonces yo lo que sí invitaría es al resto de candidaturas a que piensen en el bien común, que sean generosos y que realmente tengamos la COE que nos merecemos todos. Y al resto de organizaciones que tengan ímpetu y que vayan diciendo ya las cosas, porque es que cuanta más indefinición, pues lo tenemos peor. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, José Luis.